sí. Hola, buenos días. Buenos días. La clase anterior nos quedamos en la página. Pero ¿sabes qué nos falta? Germán, los botones. Más rápido tiene los Celulares. Y usando la misma analogía que estábamos en la clase pasada. Es decir, lo que nosotros teníamos era polígonos regulares. Polígonos regulares lo vamos así reconstruyendo a partir de triángulos regulares. Dentro de él vamos obteniendo el área de ellos. Oiga, profe, no se le escucha muy bien. Sí, profe, no se escucha. No se escucha. No se le escucha nada. ¿No se escucha? No se escucha, profe. ¿No se escucha nada de nada? No, es que este micrófono. Ni siquiera de más. No. No, por eso ¿Ya? sí se acabó. No, sí. Sí. Ya sé, pero- Las tijeras, yo las tengo. Pero, ¿me calmas? Mi corazón de carne. Ay, ya. ¿Me calmas? ¿Escucha ya? A ver, voy a volver a empezar. ¿Escucha o no? Sí. Ok. Entonces, como les iba diciendo, lo que habíamos trabajado la clase pasada, bueno, pues era de deducir las fórmulas de perímetro y áreas de un polígono regular. En este caso, el perímetro pues, era el número de lados por L, ¿no? ¿Vale? Y por otro lado, bueno, entonces podíamos calcular el perímetro por N por L, donde N pues era el número de lados y L pues lo que medía un lado. Por otro lado, también podíamos calcular el área, que era pi, perímetro por apotema sobre 2, donde pues ahora sí que el P pues era el perímetro que ya habíamos calculado previamente y A pues el apotema, ¿no? Entonces ahí ya teníamos esos datos, dividíamos entre 2 y ya teníamos el área. Entonces en la página 156 y 157 pues es casi lo mismo, ¿no? Es decir, ahí nos está dando un problema donde pues lo que nosotros tenemos es una reconstrucción de este texto, ¿no? Es decir, tengo la misma situación donde pues tengo un perímetro y tengo un polígono y tengo que ir sacando, ¿no? Por ejemplo, aquí en la página 156,
Pues es justamente lo que yo tengo. A partir de esto yo voy a deducir todo lo demás, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, en la página 156, que tenemos un hexágono y que lo está dividiendo, ¿sale? Dice, el problema 1, el siguiente hexágono regular se trazó a partir de una circunferencia, es decir, está inscrito en esta. Y él les muestra la figura. Luego dice, inciso A, dividan el hexágono en 6 triángulos desde el centro de la figura. Entonces ahí lo que ustedes tendrían, bueno, pues tendrían que descomponer ese hexágono en los diferentes triángulos que lo conforman. Por ejemplo, si el hexágono que yo tuviese fuese este, ¿no? Lo que hago es subdividirlo en triángulos, ¿no? Entonces aquí me va a generar un triángulo, otro triángulo, otro triángulo, otro triángulo, otro triángulo. Ya voy a tener mis 6 triángulos, ¿no? Obviamente, bueno, pues hay que hacerlo bien. Dice B, si se denota con L la longitud de cada lado, ¿cuál es la fórmula para obtener su perímetro? Pues aquí ya está, ¿no? Para obtener su perímetro, pues ¿en qué tipo de triángulos quedó dividido el hexágono? Bueno, ya una vez que hagan esta partición del hexágono en triángulos, ¿qué tipo de triángulos son? ¿Alguien? Equilátero. Recordemos que equilátero significaría que todos sus lados son No, iguales. espera, espera. No, no es equilátero. Parece, pero no es. Entonces, ¿qué sería? Pues, Vemos que es un triángulo que más o menos está así, ¿no? ¿Y ese qué tipo es? ¿Cómo se llamaba? Más bien, ¿cómo se llama? ¿Escaleno? No, ¿Isósceles? isósceles, ¿no? Recordemos que isósceles es cuando dos de sus lados, por ejemplo, este y este son iguales, y un escaleno cuando ningún lado es igual a ninguno, ¿no? ¿Vale? Es diferente la situación que hay. Entonces ahí estaría la respuesta al inciso C, ¿no? ¿Qué tipo de triángulos son? Dos. D, Profe, ¿en qué página estamos? 156. Gracias. Nada. Dice el inciso D, ¿todos los triángulos son iguales? Sí, no, ¿por qué? Ah, pues porque como lo acabamos de decir, pues son isósceles. Y la pregunta sería que si todos los triángulos son iguales. Es decir, este triángulo es igualito a este, igualito a este, igualito a este, igualito a este, igualito. ¿Todos los triángulos son iguales o son diferentes? Son iguales. Son iguales, Que ¿por la qué? forma. Por la forma Por la de forma. la Recordemos que figura. es porque es un polígono regular, ¿no? Si no fuera un polígono regular, bueno, pues no podemos garantizar que estos triángulos sean iguales. ¿Bien? Bien. Luego dice, considerando las medidas, ¿cuál es el área de cada triángulo? Es decir, aquí lo que nos pide pues, es calcular el área de un solo triángulo. ¿Ah? ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues midiendo los lados y Exacto. midiendo la altura que ahí nos la viene marcando. Exactamente. Entonces, pues se multiplica y nos daría el resultado. Pero como es triángulo, se tiene que dividir entre 2. Exactamente, ¿no? Entonces, justamente como lo acabas de decir, Denise, pues nada más es cuestión de que midan cuánto vale el lado, cuánto mide de altura, que es lo que me está marcando aquí con la línea negra. Multiplican, recuerden que el área de un triángulo es, en este caso, base por altura sobre 2. Entonces ahí tendrían base por altura sobre 2, hacen la operación y ya les da el área de un triángulo. Dice, ¿cómo pueden obtener el área del hexágono a partir del anterior? Pues lo mismo que hacíamos antes. Si yo ya sé el área de un solo triángulo, pues para obtener el área de todos, pues nada más lo multiplicamos, ¿no? Entonces ahí ya harían la multiplicación. ¿Cuántos triángulos tenemos? Tenemos 6. Entonces lo que obtengan del área de un solo triángulo, lo multiplican por 6 y ya van a tener el área total. ¿Vale? Y bueno, dice G, si L es igual a 6 centímetros y el apotema es a 5.2, ¿cómo determinarían el área total del
del hexágono sin usar la fórmula de la sección anterior. ¿Vale? Es decir, bueno, o sea, yo tengo el lado, tengo el apotema, a partir de esa información, pues yo tengo que sacar el área. Recordemos que el área, pues era con esta fórmula, ¿verdad? Perímetro por apotema sobre 2. Entonces, ahí ya nomás tendrían que sacar el perímetro. Como es un hexágono, pues habría que multiplicar eso que vale 6 por los 6 lados, luego por el apotema, y dividirlo sobre 2. Dice, resuelvan las operaciones y realicen el cálculo. Bueno, pues ahí hacen el cálculo y luego ahí les da otras medidas. Si L ahora vale 8 y el apotema 6.9, ¿cuál es la nueva área? Es lo mismo. Vuelven a calcular el perímetro de toda la figura. 8 por 6, porque son 6 lados. Lo que salga lo multiplican por el apotema y dividen sobre 2. Aquí, bueno, pues obviamente en la parte de abajo pues nos pide que comparemos con nuestros compañeros. En la parte en blanco, ¿no? En la página 157, ajá, ahí es más que nada un análisis de lo que está pasando con esa figura. Y ese análisis tiene que ver mucho con la parte que veíamos en la clase pasada. Recordemos que en la clase pasada yo les mostraba una aplicación, un applet, donde en este applet lo que nosotros hacíamos pues era descomponíamos esta figura, en este caso tenemos un heptágono, perdón, y lo descomponíamos en sus diferentes triángulos. Y después veíamos que eso nos formaba una especie de rectángulo, de paralelogramo. Ya veíamos entonces rápidamente que eso se interpretaba por el perímetro. Que es justamente lo que me está dando esa página. Si se fijan en la página, ahí 157, en la parte de arriba les está mostrando esa figura que nosotros estábamos descomponiendo la vez pasada. Ajá. Es decir, la misma que les mostraba en la aplicación de GeoGebra anterior. Entonces aquí pues nada más hay que analizar la figura y contestar lo que nos pide, ¿no? Por ejemplo, ¿qué medida del hexágono representa la base del paralelo? ¿Ah? ¿Qué representa el apotema? Construyan un paralelogramo considerando las medidas que se muestran a continuación del siguiente pentágono. Ajá. Calculen el área del siguiente pentágono con las medidas que están. Esa página 157 es muy similar a la anterior. O sea, prácticamente las dos se contestan de la misma manera. Entonces no quiero ahondar tanto en ello porque pues es volver a repetir todo. Sí. Luego de ahí, en la página 158, pues ustedes vean que en la página 158 pues es nada más de lectura, ¿ja? ¿Vale? Y no hay mucho que ustedes. ¿Ja? Bueno, aquí en la página 159, ajá, en la sección de arriba que dice tarea, si vamos a enfocar, nos está dando 3 figuras. Ajá. Si la pueden ver, pues en el primero nos está dando un octágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un eneágono, perdón, un triángulo, equilátero y un pentágono. ¿Sí? Y pues nada más nos está pidiendo que calculemos el perímetro y el área de cada uno. En el primer ejercicio, ajá, en el primer ejercicio, ahí hay un error. En el eneágono les está diciendo que hay 15 centímetros y de lado, y de apotema les está diciendo que es 20.6. ¿Sí aparece así en su libro? Sí. Sí, Entonces ahí hay un error. En realidad las medidas ahí están mal. Ajá, porque el apotema no puede ser más que lo que mide el lado. Entonces, ahí en realidad debe de ser otra cantidad. Ahorita les digo cuál. 370.
Entonces sería 7.5. Ahí debe de ser más bien 12.4. Entonces, ese 20.6, deséchenlo. Ahí hay un error en el libro. En realidad no debe ser 20.6, ser 12.3. Ahí, por favor, por se los digo de una vez. En el caso del triángulo no hay problema, en el caso del pentágono no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ajá. Tenemos que calcular el perímetro y el área de cada una de esas figuras. Ajá. Entonces, así las vamos a hacer para que más o menos vayan tomando en cuenta. No está muy fácil. En el caso del primero quedamos que es un eneago. Es decir, es un polígono que tiene 9 lados, ¿no? Si ustedes van a dar cuenta que tiene 9 lados. Entonces, aquí la información que nos está dando es que el lado vale 15 centímetros y el apotema, por la corrección que les acabo de decir, es de 12.4. Entonces, por ejemplo, si ustedes lo que quieren hacer es calcular el perímetro, lo único que tienen que hacer pues es multiplicar, ¿no? Como nos dice la fórmula. El número de lados por lo que mide un lado. Es decir, como es un eneágono, tendrían que multiplicar 9 por lo que vale un lado. En este caso, lo que vale un lado, pues es 15. Sería 9 por 15. Entonces, ustedes multiplicarían eso y nos da como resultado 135. Entonces, ese sería nuestro perímetro. 135 centímetros. Para sacar el área, pues recordemos que es perímetro por apotema sobre 2. ¿Ah? ¿Sí? Perdón. Entonces, en este caso, el perímetro pues son 135. Entonces, aquí van 135. Por el apotema. Pero el apotema en este problema pues, son 12.4. Aquí le ponemos 12 puntos. Sobre. Entonces, aquí primero multiplicamos. Es decir, primero tenemos que multiplicar el 135 por 12.4. Eso nos resulta ser 1674. Si eso lo dividimos entre 2, pues eso es 837. 835. Y ya esto es área, entonces recordemos que serían centímetros cuadrados. ¿Ah? Y ya está, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, ya tendríamos el primero, el perímetro es 135 y del área 836 centímetros. ¿Vale? Sí. ¿Duda? No. No, en No, realidad, profe. bueno. ¿Mandé? Profe, Sí. a mí me salió 837. 1674 entre 2. 837. Ajá. Y es 837. Más. ¿Vale? ¿Dudas? No, profe. Como pueden ver, el problema en realidad es muy intuitivo. Obviamente lo mismo se tendría que hacer con el ejercicio del triángulo equilátero y con el pentágono. ¿Vale? Eso obviamente no los hago, bueno, pero la idea es la misma. Primero tendrían que sacar el perímetro, y luego usan esa misma información del perímetro para multiplicarla por el apotema, la sobre 2, como en la fórmula, y ya obtendrían el área. ¿Vale? En la parte de abajo, bueno, pues nada más ahí nos recalca otra vez la información de cómo se construye la fórmula del perímetro. Prestarle tanta atención. Y a la página de la vuelta de la 160, ahí lo que nos está diciendo de nuevo, pues es esa construcción, ¿no? A ver, yo tengo un hexágono, lo está partiendo, bla, bla, bla. Hay que analizar eso. Aquí la parte que más me interesa es la parte de abajo en el ejercicio 3.
dice el ejercicio 3. Obtén el área total de la siguiente figura y escribe las operaciones necesarias. ¿Ah? Entonces, ahí en la parte de la 160, ustedes tienen una figura ahí media, vamos a decirla medio extraña. Tienen algo más o menos aquí así. Y de este lado tienen como que y luego aquí para acá, para acá. ¿Está? Algo más o menos aquí así, ¿no? ¿Sale? Donde, bueno, pues obviamente es una figura compuesta. Es decir, si ustedes le cortan aquí, pues es muy fácil ver que es un pentágono. Y si le cortan aquí, ustedes tienen por este lado un pentágono, de este lado tendrían un rectángulo y de este lado una especie de trapecio, ¿no? Entonces lo único que tienen que hacer en esta parte, pues es sacar el área de cada una de esas partes, luego ya nada más la suman y pues ya tienen el área. Entonces, por ejemplo, en el caso para sacar el área del pentágono, pues ustedes necesitarían saber cuál es el apotema y cuál es la medida del lado. En este problema, ¿cuánto mide el apotema? 2. 2. ¿Y cuánto vale el lado? 3. 3. Exacto, ¿no? ¿Por qué 3? Bueno, porque recordemos que ahí nos está diciendo que el ancho del rectángulo es 3 y esa misma medida se comparte con el lado del pentágono. Entonces, por eso es que... Entonces, con esas dos medidas, pues, ustedes sacarían el área de ese pentágono, es decir, lo mismo. Sacarían el perímetro por el apotema, lo dividen sobre 2 y ya tienen el área del pentágono, ¿no? Digamos que tendrían esta área, ¿no? El área 1. Después, para sacar el área del rectángulo, pues tendrían que saber cuánto tiene de base y cuánto tiene de altura. ¿Cuánto tiene de base ese rectángulo? 3. 3. ¿Y de altura? 10. 10. Lo mismo, sacan el área de ese rectángulo y ya tienen esto. Y por último, para el trapecio, recuerden que necesitan la base mayor, la base menor y la altura. ¿Cuál es la base mayor aquí en el trapecio? 5. 5, muy bien. La base menor 3. y la altura 4. Recordemos que para aquellos que no se acuerdan, el área del trapecio sería base mayor más base menor por altura sobre 2. Es decir, primero es la suma, la base más la otra base, por ejemplo, 5 más 3, que sería 8. Eso lo multiplican por la altura, 8 por 4, y al último lo dividen sobre 2. Entonces ya tendrían el área de cada una de esas partes. El área 1 más el área 2 más el área 3. Esas áreas las suman y eso ya sería el resultado, ¿vale? Y ahí les pone un recuadro para que hagan sus operaciones. Creo que también es muy intuitivo lo que es. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. No le entendí. ¿A este no lo entendiste? No, esto que es descomponer o no sé qué es. No le entendí nada. A ver, tienes ahí como una especie como de faro, moradito, y lo estoy, quiero saber su área. Ajá. Sí. Pero para saber su área, lo que yo estoy haciendo es como que cortar por donde están las líneas verdes, de tal forma que lo que yo obtengo en la parte de arriba es un pentágono. Entonces, si visualices que queda un pentágono. En la parte del medio, pues me queda un rectángulo, y en la parte de abajo un trapecio. ¿Sí? Sí, sí. Entonces uso la diferente información para cada uno para sacar sus áreas. Primero saco el área del pentágono, pero para el pentágono yo necesito en la fórmula pues, el perímetro por apotema. Entonces necesito saber cuánto mide un lado. Entonces para saber lo que mide un lado, pues me fijo en las medidas que tiene mi figura.
ahí si tú te das cuenta, el ancho del rectángulo te dice que es 3. Y ese mismo ancho del rectángulo es lo que tiene de lado el pentágono. Por eso es que ahí le pusimos que L era igual a 3, porque es lo Sí, mismo sí. que el ancho del rectángulo. Y el apotema, pues ahí directamente nos está diciendo que sin problema. ¿Sí? Sí, ok, gracias. Ya del rectángulo, pues lo mismo, y del trapecio lo mismo. Sacamos el área de cada uno de esos, y al final de nada más. Finalmente, Ok, bueno, sí. en la parte de abajo, pues es lo mismo, dice calcula el apotema de un polígono de 5 lados, tiene una superficie de lado. Con un polígono regular en forma de base y altura. Aquí en el inciso 4, digamos que es el más complicado, porque aquí te está pidiendo que calcules el apotema. Es decir, aquí te dice, tenemos un pentágono de 45 centímetros de perímetro. Lo voy a anotar. 45 centímetros. Y su apotema, ay no, ya me equivoqué, perdón. Perdón. Dice, calcula la apotema de un pentágono que tiene 5 centímetros de lado y tiene un área de 43.75 centímetros cuadrados. ¿Vale? Entonces, esto es lo que mide de lado ¿No y son metros? y esto es su área. Asimétrico. ¿Vale? Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿están de acuerdo que por ser un pentágono, cuántos lados tiene el pentágono? Pues 5. ¿Vale? Y ya nos está dando la información del área. Yo lo que quisiera saber es cuánto vale el apotema. Es decir, en este problema, vean ustedes que lo principal no es saber el área, sino más bien el apotema. Recordemos que el área de la fórmula de un polígono regular es perímetro por dos. Entonces, aquí primero, el área ya la sabemos. Y el perímetro no, pero lo podemos calcular. Porque yo sé que tiene 5 lados mi polígono y vale 5 metros cada lado. Entonces, ¿cuál sería el perímetro aquí? ¿Cuánto vale? ¿Ideas? Tengo un polígono que tiene 5 centímetros, 5 metros por lado. Tiene 5 lados. ¿Cuánto mide de perímetro entonces? Y 25. 25. Ok. Entonces yo sé que el perímetro es 25. El apotema no lo conozco. Ajá. Sobre 2. Y recordemos que el área yo ya la conozco, que es 43.75. ¿Ah? ¿Vale? Entonces 43.75 igual 25 apotema sobre 2. Aquí recordemos que yo lo que tengo es que mi incógnita es el apotema. Entonces yo de alguna forma tengo que encontrar el apotema. Esta cantidad de este lado está dividiendo. Entonces si yo lo paso para el otro lado, pasa multiplicando. Entonces yo tendría 43.75 por 2 igual a 25. Y luego recordemos que este 25 está multiplicando. Entonces del otro lado pasa dividiendo. Entonces tendríamos algo aquí, 43.75 por 2 sobre, y eso me daría. Entonces multiplicamos 43
3.75 por 2. ¿Cuánto me da? 87.5. 87.5. Y si lo dividimos sobre 25, 3.5. y ya está. Este vendría a ser la medida de mi apoteca. 3.5, y como todo estaba en metros, pues estos son, o sea, si mi polígono yo quisiese que tuviese el área de 43, pues tendría que tener un apotema de 3. ¿Sí se entendió? Sí. Bien. Sí. Bueno, entonces como pueden ver, bueno, pues esta parte fue muy rápida. En realidad de polígonos regulares, recordemos que ya los hemos venido trabajando desde el principio. Primero veíamos cómo construirlos con un juego de geometría, cuando recién empezábamos segundo de secundaria. Después vimos lo de sus ángulos internos, que la suma de los ángulos inferiores, el ángulo central, el número de diagonales, fueron expresiones. Y bueno, ya el último, de una manera corta y breve, pues recordar cómo calcular tu ángulo. Entonces ahí. Sí, no he revisado sus tareas, pero no me voy a dar el tiempo para hacerlo. Ajá. Espero que sí nos hayan seguido. De todas formas, bueno, pues a ver que yo reviso. Nada más, bueno, como lo hice con el otro grupo, antes de retirarme, pues nada más les quería rectificar. Si no han visto el comunicado que subieron los diferentes profesores modos, y sí, pues, recordemos que ya de manera oficial, como les había dicho, pues ya está recalcado por dirección que el ciclo escolar va a terminar de forma online. Es decir, que bueno, para aquellos que ya no vayan a regresar al colegio español, no creo, ya no les voy a ver ya no les voy a poder volver a ver. Y para aquellos que no, pues nos veremos hasta cuando nos digan las autoridades. Por el momento, pues vamos a terminar de esta forma. Y pues ya en el caso de ustedes, recordemos que el último mensual para ya cerrar el ciclo escolar es la última semana de junio. Ajá. Entonces, ya nada más nos queda un último mensual, que en este caso es en la última semana de junio. Entonces, para que lo vayan tomando en cuenta, toda la... ¿Bien? Sí. Bueno, pues entonces nos vemos, cuídense mucho. Nos vemos este viernes. Dios, profe. Oiga, Tomen profe, agua. ¿Qué pasó? aún tengo para mandar la tarea, ¿verdad? Pues sí, o sea, recuerden que sí la pueden subir, pero ya no vale igual, ¿eh? Sí. ¿Vale? Bueno, Dios, profe. Dos, adiós. Bueno, Adiós. buena. dos.